Este no es un libro para entretener a la mente curiosa, ni para añadir otra teoría a tu colección de ideas espirituales. Es una invitación directa, casi desarmante, a mirar el origen de todo lo que estás viviendo y a descubrir que la causa no está afuera, en personas, situaciones o en un Dios distante, sino en el modo silencioso en que te sientes a ti mismo en lo secreto de tu conciencia. Aquí se te dirá con claridad algo que el mundo entero se ha empeñado en olvidar. La conciencia es la única realidad. Y sentir es el secreto, la clave oculta pero siempre presente detrás de cada escena que llamas suerte, destino, injusticia o milagro. Lo que hasta hoy tal vez has explicado con palabras como casualidad, karma, genética o voluntad divina, se te mostrará como el resultado exacto de aquello que repetida y profundamente has sentido verdadero acerca de ti y de la vida. No se trata de culparte por lo que has vivido, sino de entregarte una llave. Mientras sigas creyendo que eres víctima de fuerzas ajenas, seguirás repitiendo los mismos patrones. Cuando descubras que tu sentir es ley, recuperarás el poder de elegir tu mundo desde adentro. Se te hablará con sencillez y profundidad de dos aspectos de tu ser que siempre han estado presentes en ti. La mente consciente, que elige, observa, imagina, decide qué aceptar como cierto, y la mente subconsciente, silenciosa y fiel, que no discute, no juzga, no evalúa, sino que toma como orden cada sentimiento que le ofreces y lo convierte en forma, circunstancia, cuerpo, relación, puerta que se abre o puerta que parece cerrarse. Por eso no basta repetir frases bonitas si en el fondo te sigues sintiendo indigno, solo, pobre o fracasado. El subconsciente no escucha tus palabras, escucha tu tono interno, ese clima emocional que te acompaña incluso cuando guardas silencio. Lo que realmente crees de ti no es lo que dices de labios para afuera, sino lo que sientes que eres cuando te quedas solo con tus pensamientos. Sentir es el secreto significa que cada estado interior, sostenido con imaginación y emoción, reclama tarde o temprano su expresión en el mundo visible, y esta obra te enseñará a usar ese hecho a tu favor en lugar de seguirlo empleando en tu contra sin darte cuenta. Verás que tus hábitos de queja, de crítica, de victimismo o de miedo no son inocentes, son actos de creación. Cada vez que alimentas mentalmente una escena de fracaso, de rechazo o de pérdida, estás imprimiendo en tu subconsciente un patrón que más tarde buscará manifestarse en la experiencia. Aprenderás que el sueño no es solo descanso del cuerpo, sino la gran puerta de entrada al subconsciente, el momento sagrado en el que lo que llevas en mente al quedarte dormido desciende como semilla a lo profundo para brotar luego como hechos de tu día. Aprenderás igualmente que la verdadera oración no es súplica temerosa a un Dios lejano, sino el arte de asumir el fin cumplido, de entrar en el sentimiento de ya ser, ya tener, ya vivir aquello que ahora solo imaginas, hasta que esa sensación se vuelva más real para ti que cualquier apariencia contraria. La voz que habla en estas páginas es la de un hombre que se atrevió a leer las Escrituras no como historia de otros, sino como relato simbólico del viaje interior de todo ser humano, y que descubrió a través de su propia práctica que los mandatos bíblicos son instrucciones precisas sobre el uso de la imaginación y del sentimiento. No importa cuál haya sido tu pasado, tus errores, tus traumas o tus pérdidas, porque el subconsciente no vive de recuerdos, sino de impresiones presentes. Lo que ahora sientas como verdadero de ti mismo será lo que mañana se levante como hecho ante tus ojos. Eres llamado no a negar la realidad con ingenuidad, sino a negarle a los hechos indeseables el derecho de definir quién eres. Este texto no te promete un camino sin desafíos ni un atajo para evitar el encuentro con tus sombras. Más bien te pide el mayor de los actos de valentía: dejar de culpar, dejar de esperar que otros cambien primero, dejar de atribuir tu vida a la suerte o al castigo, y atreverte a mirar de frente la ley infalible que une tu mundo interno y tu mundo externo. Mientras sigas esperando que el cambio venga de afuera, seguirás recorriendo el mismo círculo con nuevos nombres y nuevos rostros.
cuando aceptes que la raíz está en el sentimiento que sostienes, habrás encontrado el punto donde todo puede transformarse. Cada capítulo será una invitación a usar de manera deliberada tu poder de imaginar, a vigilar tus estados de ánimo, a no permitirte caer en el sueño cargando la sensación de fracaso, de enfermedad o de carencia, sino entrar en la noche revestido del sentimiento de logro, aunque al principio parezca un juego o una simple fantasía. Si lees con el corazón abierto y te concedes la oportunidad de practicar, aunque sea en pequeñas cosas, comenzarás a notar señales, coincidencias, cambios sutiles que, con el tiempo, se vuelven transformaciones profundas. Descubrirás que la ley responde, que el subconsciente, como amante perfecto, no traiciona jamás la impresión que recibe, que incluso tus miedos han sido escuchados y plasmados con exactitud, no para castigarte, sino para mostrarte qué has estado admitiendo como verdad acerca de ti y del mundo. Entonces comprenderás que este libro no ha venido a imponerte culpa, sino a ofrecerte libertad. La libertad de elegir nuevas creencias, nuevos sentimientos, nuevas escenas internas y de ensayar cada noche el papel del ser que deseas encarnar. Que al cruzar ahora este umbral hagas, en silencio, un pacto contigo mismo, renunciar a seguir creando desde el miedo y comenzar deliberadamente a sentir desde el amor, la plenitud y la certeza, comprobando por experiencia directa que sentir es, ha sido y será siempre el verdadero secreto. Permite que cada palabra de este libro te acompañe como una invitación práctica, no como teoría distante, y úsala en tus escenas más sencillas, en tus gestos cotidianos, en esas áreas de tu vida donde estás cansado de repetir siempre lo mismo una y otra vez sin conciencia. Renuncia al pasado y admite el presente en que puedes elegir lo que deseas y asumirlo como cierto. Sentir es el secreto. El arte de realizar tus deseos. Neville Goddard. Este libro trata del arte de realizar tu deseo. Nos cuenta del mecanismo usado en la producción del mundo visible. Es un libro pequeño pero no insignificante. Hay un tesoro en él, un camino claro y definido para realizar tus sueños. De ser posible, traerá convicción a otros por medio de argumentos razonados y ejemplos detallados. Este libro sería muchas veces su tamaño. Pocas veces es posible, sin embargo, hacer eso por medio de declaraciones escritas o argumentos dado al juicio suspendido. Siempre parece plausible decir que el autor fue deshonesto o ingenuo y, por lo tanto, su evidencia estuvo contaminada. Consecuentemente, he omitido intencionalmente todos los argumentos y testimonios y simplemente reto al lector de mente abierta a practicar la ley de la conciencia como se revela en este libro. El éxito personal será una prueba mucho más convincente que todos los libros que pudieran ser escritos respecto al tema. El mundo y todo lo que está dentro de él es la conciencia condicionada del hombre puesta en evidencia. La conciencia es la causa, así como la sustancia del mundo entero. Por lo tanto, es la conciencia lo que debemos cambiar si queremos descubrir el secreto de la creación. El conocimiento de la ley de la conciencia y el método de funcionamiento de esta ley te permitirá lograr todo lo que deseas en la vida. Armado con un conocimiento práctico de esta ley, se puede construir y mantener un mundo ideal. La conciencia es la única realidad, y no en sentido figurado, sino verdaderamente. Para que quede más claro, podemos asemejar esta realidad a un arroyo que se divide en dos partes, el consciente y el subconsciente. Con el fin de operar de manera inteligente la ley de la conciencia, es necesario comprender la relación entre el consciente y el subconsciente. El consciente es personal y selectivo, el subconsciente es impersonal y no selectivo. El consciente es el reino del efecto, el subconsciente es el reino de la causa. Estos dos aspectos son las divisiones masculinas y femeninas de la conciencia. El consciente es masculino, el subconsciente es femenino. El consciente genera ideas e impresiona estas ideas en el subconsciente recibe las ideas y les da forma y expresión a ellas. Por esta ley, primero se concibe una idea y luego se impresiona la idea concebida en el subconsciente. Todas las cosas evolucionan de la conciencia, y sin esta secuencia nada ha sido hecho que no se haya hecho.
El consciente impresiona el subconsciente mientras que el subconsciente expresa todo lo que se ha impresionado sobre él. El subconsciente no origina ideas, pero acepta como verdad lo que la mente consciente siente como verdadero, y de un modo conocido solo por él mismo, manifiesta las ideas aceptadas. Por lo tanto, a través de su poder de imaginar y de sentir y de la libertad para elegir la idea que sostendrá, el hombre tiene el control sobre la creación. El control del subconsciente se logra mediante el control de sus ideas y sentimientos. El mecanismo de la creación está escondido en lo más profundo del subconsciente, el aspecto femenino o matriz de creación. El subconsciente trasciende la razón y es independiente de la inducción. Contempla un sentimiento como un hecho que ya existe dentro de sí mismo y en este supuesto procede a darle expresión. El proceso creativo comienza con una idea y su ciclo sigue su curso como un sentimiento y termina en la voluntad de actuar. Las ideas son impresionadas en el subconsciente a través de los sentimientos. Ninguna idea puede ser impresa en el subconsciente hasta que se siente, pero una vez sentida, ya sea buena, mala o indiferente, debe ser expresada. El sentimiento es el único medio a través del cual las ideas se transmiten al subconsciente. Por lo tanto, el hombre que no controla sus sentimientos puede fácilmente impresionar el subconsciente con estados no deseados. El control de los sentimientos no significa restricción o supresión de sus sentimientos, sino más bien la disciplina de uno mismo para imaginar y sostener solo sentimientos que contribuyen a su felicidad. El control de los sentimientos es muy importante para una vida plena y feliz. Nunca albergues un sentimiento indeseable ni pienses algo malo en alguna forma o modo. No insistas en la imperfección de ti mismo o de los demás. Hacerlo es impresionar el subconsciente con estas limitaciones. Lo que no quieres que te hagan a ti, no sientas que se ha hecho para ti o para otro. Esta es toda la ley de una vida plena y feliz. Todo lo demás es comentario. Cada sentimiento hace una impresión subconsciente y, a menos que sea contrarrestado con un sentimiento más fuerte de una naturaleza opuesta, debe ser expresado. El que sea más dominante de los dos sentimientos es el que se expresará. Yo estoy sano es un sentimiento más fuerte que yo estaré sano. Sentir seré es confesar que no soy, yo soy, es más poderoso que yo no soy. Lo que sientes que eres siempre domina lo que sientes que te gustaría ser, por lo tanto, para ser manifestado, el deseo debe ser sentido como un estado que es, en lugar de un estado que no es. El sentimiento precede a la manifestación y es la base sobre la cual descansa toda manifestación. Ten cuidado con tus estados de ánimo y sentimientos, porque hay una conexión ininterrumpida entre tus sentimientos y tu mundo visible. El cuerpo es un filtro emocional y lleva las huellas inconfundibles de tus emociones predominantes. Las alteraciones emocionales, especialmente las emociones reprimidas, son las causas de todas las enfermedades. Sentir intensamente algo malo, sin decirlo o expresar ese sentimiento, es el comienzo del malestar en cuerpo y entorno. No albergues sentimientos de arrepentimiento o fracaso, la frustración o desvío de tus objetivos resultan en malestar. Piensa con sentimiento únicamente en el estado que deseas manifestar. Sentir la realidad del estado deseado y vivir y actuar sobre esa convicción es la forma de todos los aparentes milagros. Todos los cambios de expresión son provocados por un cambio de sentimiento. Un cambio de sentimiento es un cambio de destino. Toda la creación se produce en el dominio del subconsciente. Lo que debes adquirir, entonces, es un control reflexivo del funcionamiento del subconsciente, es decir, el control de tus ideas y sentimientos. Casualidad o accidente no son los responsables de las cosas que te suceden, ni es destino predeterminado el autor de tu suerte o desgracia. Tus impresiones subconscientes determinan las condiciones de tu mundo. El subconsciente no es selectivo, es impersonal y no hace diferencias de personas. El subconsciente no tiene que ver con la verdad o la falsedad de tu sentimiento. Siempre acepta como verdad lo que se siente como verdad. El sentimiento es el dictamen al subconsciente de lo que se declaró como verdad.
Debido a esta cualidad del subconsciente no hay nada imposible para el hombre. Lo que la mente del hombre puede concebir y sentir como verdadero, el subconsciente puede y debe expresar. Tus sentimientos crean el patrón a partir del cual el mundo es moldeado y un cambio de sentimiento es un cambio de patrón. El subconsciente nunca falla en expresar lo que se impresiona en él. En el momento que recibe una impresión, comienza a trabajar en las formas de su expresión. Acepta el sentimiento impreso en él, tu sentimiento, como un hecho que existe dentro de sí mismo y de inmediato se pone a producir en el mundo externo u objetivo la semejanza exacta de ese sentimiento. El subconsciente nunca altera las creencias aceptadas del hombre. Las expresa hasta el último detalle, ya sean o no beneficiosas. Para impresionar el subconsciente con el estado deseado debes asumir el sentimiento que sería tuyo si ya hubieras realizado tu deseo. Al definir tu objetivo debes estar preocupado solamente del objetivo en sí. La forma de expresión o las dificultades que encierra no han de ser consideradas por ti. Pensar con sentimiento en cualquier estado impresiona el subconsciente. Por lo tanto, si tú piensas en las dificultades, obstáculos o demoras, el subconsciente, por su propia naturaleza no selectiva, acepta el sentimiento de dificultades y obstáculos como requerimiento y procede a producirlo en tu mundo exterior. El subconsciente es la matriz de la creación. Recibe la idea en sí misma a través de los sentimientos del hombre. Nunca cambia la idea recibida, siempre le da forma. Por lo tanto, el subconsciente refleja la idea a imagen y semejanza del sentimiento recibido. Sentir un estado como desesperanza o imposible es impresionar el subconsciente. Siente con la idea de fracaso. Ya que el subconsciente sirve fielmente al hombre, debe inferirse que la relación es la de un sirviente a un maestro como fue concebido en la antigüedad. Los antiguos profetas lo llamaron el esclavo y el sirviente del hombre. San Pablo lo personificó como mujer y dijo, la mujer debe estar sujeta al hombre en todo. Efesios 5:24. El subconsciente sirve al hombre y fielmente da forma a sus sentimientos. Sin embargo, el subconsciente tiene una aversión clara por la exigencia y responde a la persuasión en lugar de a la orden y, en consecuencia, se asemeja a la amada esposa más que el siervo. El marido es la cabeza de la esposa. Efesios 5:23. Esto puede no ser cierto para el hombre y la mujer en su relación terrenal, pero es cierto en el consciente y el subconsciente, o los aspectos masculinos y femeninos de la conciencia. El misterio al cual Pablo hace referencia cuando escribió, este es un gran misterio. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Y los dos serán una sola carne, esto no es más que el misterio de la conciencia. La conciencia es realmente una e indivisible, pero por el bien de la creación parece estar dividida en dos. El consciente, objetivo, o aspecto masculino es verdaderamente la cabeza y domina el subconsciente, subjetivo, o aspecto femenino. Sin embargo, este liderazgo no es el del tirano, sino del amante. Así que al asumir el sentimiento que sería tuyo si estuvieras en posesión de tu objetivo, el subconsciente es movido para construir la semejanza exacta de tu asunción. Tus deseos no son aceptados en el subconsciente hasta que asumen el sentimiento de su realidad, porque solo a través del sentimiento una idea es aceptada en el subconsciente y solo a través de esta aceptación subconsciente es siempre expresada. Es más fácil atribuir tus sentimientos a los acontecimientos del mundo que admitir que las condiciones del mundo reflejan tus sentimientos. Sin embargo, es eternamente cierto que el exterior refleja el interior. Como es adentro es afuera. Un hombre no puede recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Juan 3:27. Y el reino de los cielos está dentro de ustedes. Lucas 17:21. Nada viene desde afuera, todas las cosas vienen desde adentro del subconsciente. Es imposible para ti ver otra cosa que no sea el contenido de tu conciencia. Tu mundo es en cada detalle tu conciencia evidenciada. Los estados objetivos dan testimonio de las impresiones subconscientes. Un cambio de impresión resulta en un cambio de expresión.
El subconsciente acepta como verdad lo que sientes como verdad, y porque la creación es el resultado de las impresiones subconscientes, tú, por tus sentimientos, determinas la creación. Tú ya eres lo que quieres ser, y tu negativa a creerlo es la única razón por la cual no lo ves. Buscar en el exterior lo que no sientes que eres es buscar en vano, porque nunca encontramos lo que queremos, encontramos solo lo que somos. En resumen, tú expresas y tienes solo lo que eres consciente de ser o poseer. Al que tiene se le dará más. Mateo 13:12, Lucas 8:18, Marco 4:25. Negar la evidencia de los sentidos y apropiarse del sentimiento del deseo cumplido es el camino a la realización de tu deseo. El dominio del autocontrol de tus pensamientos y sentimientos es tu mayor logro. No obstante, debes alcanzar perfecto dominio de ti mismo y que a pesar de las apariencias sientas todo lo que quieras sentir. Utiliza el sueño y la oración como ayuda en la realización de tus estados deseados. Estas son las dos puertas de entrada al subconsciente. Capítulo 2. El sueño. El sueño, la vida que ocupa 1/3 de nuestra estancia en la Tierra, es la puerta natural al subconsciente. Entonces es el sueño de lo que nos ocuparemos ahora. Los 2/3 conscientes de nuestra vida en la Tierra son medibles por el grado de atención que le damos al sueño. Nuestro entendimiento y deleite en lo que el sueño tiene para otorgar hará que, noche tras noche, nos pongamos en camino a él, como si estuviéramos manteniendo una cita con un amante. En un sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala sus instrucciones. Job 33. Es en el sueño y en la oración, un estado parecido al sueño, que el hombre entra en el subconsciente para hacer sus impresiones y recibir sus instrucciones. En estos estados el consciente y el subconsciente se unen creativamente. El hombre y la mujer se convierten en una sola carne. El sueño es el momento en el cual el hombre, o mente consciente, se vuelve desde el mundo de los sentidos para ver a su amante o subconsciente. El subconsciente, a diferencia de la mujer en el mundo, que se casa con su marido para cambiarlo, no tiene ningún deseo de cambiar el consciente, el estado de vigilia, lo ama tal como es y reproduce fielmente su parecido en el mundo externo de la forma. Las condiciones y los acontecimientos de tu vida son tus hijos formados a partir de los moldes de las impresiones subconscientes en el sueño. Están hechas a imagen y semejanza del sentimiento más íntimo que puedes mostrarte a ti mismo. Como es en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10, Lucas 11:2, como es en el subconsciente, así también en la tierra. Lo que tienes en la conciencia cuando vas a dormir es la medida de tu expresión en los estados de vigilia, 2/3 de tu vida en la tierra. Nada te impide realizar tu objetivo excepto tu fracaso en sentir que ya eres lo que quieres ser o que ya estás en posesión de la cosa deseada. Tu subconsciente le da forma a tu deseo solo cuando sientes tu deseo ya cumplido. La inconsciencia del sueño es el estado normal del subconsciente. Debido a que todas las cosas vienen desde tu interior y tu concepción de ti mismo determina lo que viene, debieras sentir siempre el deseo cumplido antes de quedarte dormido. Nunca atraes desde las profundidades de ti mismo lo que quieres, siempre atraes lo que eres, y eres lo que sientes que eres y así también lo que sientes como verdadero de los demás. Para ser manifestado entonces, el deseo debe ser resuelto en el sentimiento de ser o tener o presenciar el estado buscado. Esto se logra asumiendo el sentimiento del deseo cumplido. El sentimiento que se produce en respuesta a la pregunta ¿cómo me sentiría si se realizara mi deseo? Ese es el sentimiento que debes monopolizar e inmovilizar tu atención mientras te relajas en el sueño. Debes estar en la conciencia de ser o tener lo que quieres ser o tener antes de quedarte dormido. Una vez dormido, el hombre no tiene libertad de elección. Todo su sueño está dominado por su último concepto de vigilia del ser. Por lo tanto, de ello se desprende que siempre debes asumir la sensación de logro y satisfacción antes de dormir. Vengan ante mí con el canto y la acción de gracias, Salmos 95, 2, entren por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza.
Salmo 100, 4. Tu estado de ánimo antes de dormir define tu estado de conciencia al entrar en la presencia de tu amante eterno, el subconsciente. Él te ve exactamente como sientes que eres. Sí, mientras te preparas para el sueño, asumes y mantienes la conciencia de éxito, sintiendo yo soy exitoso, entonces debes tener éxito. Acuéstate de espalda con la cabeza al mismo nivel de tu cuerpo. Siente como si ya estuvieras en posesión de tu deseo y tranquilamente relájate en la inconsciencia. El que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. Salmo 121, 4. Él da a su amado aún mientras duerme. Salmo 127, 2. El subconsciente nunca duerme. El sueño es la puerta por la que el consciente, la mente despierta, pasa a ser creativamente unida al subconsciente. El sueño oculta el acto creativo, mientras que el mundo objetivo lo revela. En el sueño, el hombre impresiona el subconsciente con su concepción de sí mismo. Qué hermosa descripción de este romance del consciente y el subconsciente es la que se dijo en el Cantar de Salomón: por la noche en mi cama busqué al que ama mi alma, encontré a quien ama mi alma, lo abracé y no lo dejé ir, hasta que lo llevé a la casa de mi madre y dentro de la recámara de la que me concibió. Preparándote para dormir, siéntete a ti mismo en el estado del deseo realizado, y luego relájate en la inconsciencia. Tu deseo realizado es el que buscas. Por la noche, en tu cama, busca el sentimiento del deseo cumplido que llevarás contigo a la recámara de la que te concibió, en el sueño o en el subconsciente que le dio forma, este deseo también será expresado. Esta es la manera de descubrir y llevar a cabo tus deseos en el subconsciente. Siéntete en el estado de tu deseo realizado y tranquilamente quédate dormido. Noche tras noche debieras asumir el sentimiento de ser, tener y presenciar aquello que buscas ser, poseer y ver manifestado. Nunca vayas a dormir sintiéndote desalentado o insatisfecho. Nunca te duermas en la conciencia del fracaso. Tu subconsciente, cuyo estado natural es el sueño, te ve como tú crees que eres, y ya sea bueno, malo o indiferente, el subconsciente fielmente encarnará tu creencia. Como te sientes así será la impresión que harás, y ella, la amante perfecta, dará forma a estas impresiones y creará las imágenes como los hijos de su amado. Tú eres toda justa, mi amor, no hay mancha en ti. Canción de Salomón 4:7. Es la actitud mental que se debe adoptar antes de dormir. Descarta las apariencias y siente que las cosas son como deseas que sean, porque Él llama las cosas que no son vistas como si lo fueran y las no vistas como vistas. Romanos 4:17. Asumir el sentimiento de satisfacción es llamar a las condiciones a que sean y que reflejarán satisfacción. Las señales siguen, no preceden. La prueba de lo que eres seguirá a la conciencia de lo que eres, no lo precederá. Eres un soñador eterno, soñando sueños no eternos. Tus sueños toman forma cuando asumes el sentimiento de su realidad. No te limites al pasado. Sabiendo que nada es imposible para la conciencia, comienza a imaginar estados más allá de las experiencias del pasado. Lo que sea que la mente del hombre puede imaginar, el hombre puede realizar. Todos los estados objetivos, visibles, fueron primero estados subjetivos, invisibles, y los hiciste visibles al asumir el sentimiento de su realidad. El proceso creativo es primero imaginar y luego creer en el estado imaginado. Siempre imagina y espera lo mejor. El mundo no puede cambiar a menos que cambies tu concepto de él. Como es adentro, es afuera. Las naciones y también las personas son solo lo que tú crees que ellos son. No importa cuál sea el problema, no importa dónde está, no importa a quienes involucra, tú no tienes a nadie a quien cambiar excepto a ti mismo y no tienes ni oponente ni ayudante para traer el cambio dentro de ti mismo. No tienes nada que hacer excepto convencerte a ti mismo de la realidad del estado deseado, los resultados seguirán para confirmar el cambio de creencia. Tan pronto tengas éxito en convencerte a ti mismo de la realidad del estado deseado, los resultados seguirán para confirmar el cambio de tu creencia. Nunca le sugieras a otro el estado que desearías verlo expresar, sino en cambio,
convéncete a ti mismo que ya es aquello que deseas que él sea. La realización de tu deseo es lograda al asumir el sentimiento del deseo cumplido. No puedes fallar a menos que falles en convencerte de la realidad de tu deseo. Un cambio de creencia es confirmado por un cambio de expresión. Cada noche, cuando caigas en el sueño, siéntete satisfecho y sin mancha. Tu amante subjetiva siempre crea el mundo objetivo a imagen y semejanza de tu concepto de él, el concepto definido por tus sentimientos. Las 2/3 partes de vigilia de tu vida en la tierra corroboran o dan testimonio de tus impresiones subconscientes. Las acciones y los eventos del día son los efectos, no son causas. El libre albedrío es solo la libertad de elección. Escoge hoy a quién vas a servir. Josué 24:15. Es tu libertad de elegir el estado de ánimo que asumirás, pero la expresión del estado de ánimo es el secreto del subconsciente. El subconsciente recibe impresiones solo a través de los sentimientos del hombre y, de un modo conocido solo por sí mismo, da a estas impresiones forma y expresión. Las acciones del hombre están determinadas por sus impresiones subconscientes. Su ilusión del libre albedrío, su creencia en la libertad de acción, no es más que la ignorancia de las causas que le hacen actuar. Él se cree libre porque se ha olvidado del vínculo entre él y el evento. El hombre despierto está bajo la obligación de expresar sus impresiones subconscientes. Si en el pasado él irreflexivamente hizo impresiones en sí mismo, entonces déjenle comenzar a cambiar sus pensamientos y sentimientos, porque solo cuando lo haga cambiará su mundo. No pierdas ni un momento en arrepentimientos. Pensar con sentimiento en los errores del pasado es volver a infectarse. Deja que los muertos entierren a los muertos. Mateo 8:22, Lucas 9:60. Voltea de las apariencias y asume el sentimiento que sería tuyo si fueras lo que deseas ser. Sentir un estado produce ese estado. La parte que juegas en el escenario del mundo está determinada por tu concepto de ti mismo. Al sentir tu deseo cumplido y en silencio relajarte en el sueño, te pones en el rol de estrella protagónica para ser interpretado mañana en la tierra y, mientras duermes, estás ensayando y eres instruido en tu papel. La aceptación del final da automáticamente los medios para su realización. No te equivoques sobre esto. Si mientras te preparas para dormir, conscientemente no te sientes a ti mismo en el estado del deseo cumplido, entonces vas a llevar contigo a la recámara de aquella que te concibió, la suma total de las reacciones y sentimientos del día. Y durante el sueño, se te indicará la manera en que se expresará mañana. Te levantarás creyendo que eres un agente libre, sin darte cuenta de que cada acción y evento del día está predeterminado por el concepto de ti mismo cuando te quedaste dormido. Tu única libertad, entonces, es tu libertad de reacción. Eres libre de elegir cómo te sientes y cómo reaccionas ante el drama del día, pero el drama, las acciones, eventos y circunstancias del día ya se han determinado. A menos que consciente y deliberadamente definas la actitud mental con la que te vas a dormir, inconscientemente vas a dormir en la actitud de la mente compuesta por todos los sentimientos y reacciones del día. Cada reacción deja una impresión subconsciente y, a menos que sea contrarrestada por un sentimiento opuesto y más dominante, es la causa de la acción futura. Las ideas envueltas en sentimientos son acciones creativas. Utiliza tu derecho divino sabiamente. A través de tu capacidad de pensar y sentir, tienes dominio sobre toda la creación. Mientras estás despierto, eres un jardinero seleccionando semillas para tu jardín, pero si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da abundante fruto. Juan 12:24. El concepto de ti mismo cuando concilias el sueño es la semilla que cae en el suelo del subconsciente. Caer dormido sintiéndose satisfecho y feliz atraerá condiciones y eventos que aparecerán en tu mundo y que confirmarán estas actitudes de la mente. El sueño es la puerta al cielo. Lo que tomas como sentimiento lo llevarás a cabo como condición, acción o un objeto en el espacio. Así que duerme en el sentimiento del deseo cumplido. Capítulo 3. La oración. La oración, así como el sueño,
es otra entrada al subconsciente. Cuando oras, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado tu puerta, ora al Padre el cual está en secreto y tu Padre que está en secreto te recompensará abiertamente. Mateo 6:6. La oración es una apariencia de sueño, lo cual disminuye la impresión del mundo externo y pone a la mente más receptiva a la sugestión desde el interior. La mente en oración está en un estado de relajación y receptividad similar al sentimiento logrado justo antes de dormir. La oración no es tanto lo que pides, sino cómo te preparas para recibirlo. Lo que sea que desees, cuando pides creyendo que lo has recibido, lo tendrás. Marco 11:24. La única condición requerida es que creas que tus oraciones ya fueron atendidas. Tu oración debe ser respondida si asumes el sentimiento que sería tuyo si ya estuvieras en posesión de tu objetivo. El momento en que aceptas el deseo como un hecho realizado, el subconsciente encuentra los medios para su realización. Para orar exitosamente entonces, debes dar paso al deseo, eso es, sentir el deseo realizado. El hombre perfectamente disciplinado está siempre sintonizado con el deseo como un hecho cumplido. Él sabe que la conciencia es la única realidad, que las ideas y sentimientos son hechos de la conciencia y son tan reales como los objetos en el espacio. Por lo tanto, él nunca abriga un sentimiento que no contribuye a su felicidad porque los sentimientos son las causas de las acciones y circunstancias de su vida. Por otro lado, el hombre indisciplinado encuentra difícil creer aquello que es negado por los sentidos y usualmente acepta o rechaza solamente basado en las apariencias de los sentidos. Por esta tendencia a confiar en la evidencia de los sentidos, es necesario dejarlos fuera antes de comenzar a orar, antes de intentar sentir aquello que niegan. Cuando estés en el estado mental, me gustaría, pero no puedo, mientras más intentes, menos conseguirás dar paso al deseo. Nunca atraes aquello que quieres, siempre atraes aquello que eres consciente de ser. La oración es el arte de asumir el sentimiento de ser y tener aquello que deseas. Cuando los sentidos confirman la ausencia de tu deseo, todos los esfuerzos conscientes por contrarrestar esta sugerencia son inútiles y tienden a intensificar la sugerencia. La oración es el arte de dar paso al deseo y no de forzar el deseo. Cuando tu sentimiento está en conflicto con tu deseo, el sentimiento será el que ganará. El sentimiento dominante invariablemente se expresa a sí mismo. La oración debe ser sin esfuerzo. Al intentar arreglar una actitud mental que es negada por los sentidos, el esfuerzo es fatal. Para exitosamente dar paso al deseo como un hecho cumplido, debes crear un estado pasivo, una especie de ensueño o reflexión meditativa similar al sentimiento que precede al sueño. En tal estado relajado la mente se aleja del mundo objetivo y fácilmente siente la realidad del estado subjetivo. Es un estado en el cual eres consciente y bastante capaz de moverte o abrir tus ojos, pero no tienes deseo de hacerlo. Una manera sencilla de crear este estado pasivo es relajarte en una silla confortable o en una cama. Si es en una cama, acuéstate de espalda con la cabeza al mismo nivel que tu cuerpo, cierra los ojos e imagina que estás somnoliento. Siente, estoy somnoliento, muy pero muy somnoliento. En breve tendrás un sentimiento de lejanía acompañado por una laxitud general y una pérdida de todo deseo de moverte te envuelve. Sientes un descanso placentero, cómodo y no deseas alterar tu posición, aunque bajo otras circunstancias no estarías cómodo. Cuando este estado pasivo es alcanzado, imagina que has realizado tu deseo, no como fue realizado, sino simplemente el deseo realizado. Imagina en forma de imágenes lo que deseas lograr en la vida, entonces siéntete como que ya lo has logrado. Los pensamientos producen pequeños movimientos del habla los cuales pueden ser oídos en el estado pasivo de oración como pronunciamientos desde afuera. Sin embargo, este grado de pasividad no es esencial para la realización de tus oraciones. Todo lo que es necesario es crear un estado pasivo y sentir el deseo cumplido. Todo lo que posiblemente puedes necesitar o desear ya es tuyo. No necesitas ayudante para dártelo, es tuyo ahora. Llama a tus deseos a ser, imaginando y sintiéndolos como cumplidos.
Como el final es aceptado, te vuelves totalmente indiferente respecto al posible fallo, porque la aceptación del final te dará los medios para ese final. Cuando emerges del momento de oración es como si te mostraran el final feliz y exitoso de una obra, aunque no te mostraran cómo se logró el final. Sin embargo, habiendo presenciado el final, independiente de cualquier secuencia anticlímax, permaneces tranquilo y seguro en el conocimiento de que el final ha sido perfectamente definido. Capítulo 4. Espíritu-sentimiento. N. O por voluntad, ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Zacarías 4:6. Entra en el espíritu del estado deseado asumiendo el sentimiento que sería tuyo si ya fueras quien quieres ser. Al capturar el sentimiento del estado deseado, te liberas de todo el esfuerzo de hacerlo, porque ya es así. Hay un sentimiento definido asociado con cada idea en la mente del hombre. Captura el sentimiento asociado con tu deseo realizado asumiendo el sentimiento que sería tuyo si ya estuvieras en posesión de la cosa que deseas y tu deseo se manifestará. La fe es sentimiento. De acuerdo a tu fe, sentimiento, te será hecho. Génesis 1:27. Nunca atraes aquello que deseas, sino siempre aquello que eres. Como un hombre es, así ve él. Porque al que tiene, se le dará más y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Mateo 13:12, 25 horas y 28 minutos, Marco 4:25, Lucas 8:18, 19:26. Aquello que tú sientes que eres, lo eres, y te es dado aquello que eres. Entonces asume el sentimiento que sería tuyo si ya estuvieras en posesión de tu deseo, y tu deseo debe realizarse. Entonces Dios creó al hombre en su imagen, en la imagen de Dios lo creó. Génesis 1:27. Deja que esta mente esté en ti, la cual también estaba en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Filipenses 2, 5,6. Eres aquello que crees ser. En lugar de creer en Dios o en Jesús, cree que eres Dios o que eres Jesús. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará. También debería ser aquel que cree como yo creo, las obras que yo hago él también las hará. Jesús no encontró extraño hacer las obras de Dios porque él creía que era Dios. Yo y mi Padre somos uno. Juan 10:30. Es natural hacer las obras de uno que crees que eres. Entonces vive en el sentimiento de ser el que deseas ser y lo serás. Cuando un hombre cree en el valor del consejo que se le ha dado y lo aplica, establece dentro de él la realidad del éxito. Nota editorial. ¿Quién es Neville Goddard? Neville Goddard, más conocido como Neville, fue uno de los maestros más influyentes y discretamente dramáticos en el campo del nuevo pensamiento por muchos años. En una simple pero en cierto modo elegante conferencia de 1 hora, Neville era capaz de aclarar la naturaleza de Dios y la relación de Dios con cada persona. Él hablaba de Dios en términos íntimos como si le conociera muy bien, lo cual hizo. Joseph Murphy, un escritor y conferenciante que estudió con Neville en la ciudad de Nueva York, dijo de él: Neville puede llegar a ser reconocido como uno de los místicos más grandes del mundo. Nacido el 19 de febrero de 1905 en Barbados, Antillas Británicas, Neville fue el cuarto hijo en una familia de 9 niños y una niña. Un día algunos de ellos estaban jugando cerca de una vieja cabaña barrida por el viento en el mar. Una vidente vivía en la cabaña y les leyó el futuro. Los hijos mayores ejercerían profesiones en medicina y negocios. Esas predicciones se hicieron realidad. A día de hoy la familia Goddard es una de las familias más prominentes e influyentes de la isla. No toques al cuarto, dijo la vidente, señalando con el dedo a Neville. Él tiene una misión especial que llevar a cabo en el mundo de Dios. Y para Neville, viajarás a un país lejano y pasarás tu vida allí. Esta predicción también se hizo realidad. Siendo un hombre joven se fue a Estados Unidos y trabajó en algunos de los grandes almacenes de la ciudad de Nueva York. Más tarde, trabajó en el teatro en la compañía de los hermanos Hubert.
Bajo circunstancias inusuales, conoció a un judío negro llamado Abdullah, que daba conferencias sobre cristianismo. Neville fue a escucharle, medio protestando, para satisfacer la constante insistencia de un amigo, cuyo juicio no respetaba, dijo Neville, porque no hacía más que pobres inversiones financieras. Neville dijo que estaba sentado en el auditorio esperando a que comenzara la conferencia, cuando el orador, que nunca había conocido a Neville, bajó por el pasillo desde la parte posterior del auditorio hasta el escenario. «Llegas tarde, Neville», dijo Abdullah, 6 meses tarde. «Los hermanos me habían dicho que te esperara. Yo permaneceré aquí hasta que hayas recibido todo lo que debo darte. Luego partiré de este plano, punto». A partir de esta presentación, Neville estudió con Abdullah 7 días a la semana por 7 años. Abdullah me enseñó hebreo, me enseñó la cábala y me enseñó más sobre el cristianismo real, esotérico, que cualquiera que yo haya conocido, declaró Neville. Neville originalmente llegó a los Estados Unidos para estudiar arte dramático a la edad de 17 años, septiembre de 1922. En 1932 abandonó el teatro para dedicarse por completo a sus estudios de misticismo cuando comenzó su carrera como conferenciante en la ciudad de Nueva York. Después de viajar por todo el país, finalmente estableció su hogar en Los Ángeles, donde, a finales de los años 50, dio una serie de charlas en televisión y radio, y por muchos años, dio conferencias con regularidad a grandes audiencias en el Teatro Welsh Arabo. En la década de 1960 y primeros años de los años 70, se limitó a dar la mayoría de sus conferencias en Los Ángeles, Nueva York y San Francisco. Neville dijo una vez que si se quedara varado en una isla y se le permitiera tener únicamente un libro, él elegiría la Biblia sin dudarlo. Y que si pudiera presionar y conseguir varios más, añadiría el diccionario metafísico de los nombres bíblicos de Charles Fillmore, los libros de William Blake. ¿Por qué estamos aquí temblando, llamando a Dios para que nos ayude y no a nosotros mismos en quienes Dios habita? Y los comentarios de Maurice Nicole. Estos eran los libros que él recomendaba en sus conferencias. En sus conferencias y libros, Neville solamente hablaba de la ley. Fue así hasta el año 1959, pues yo no supe de la promesa hasta que empecé a experimentarla y empezó a desarrollarse en mí a principios de ese verano y continuó haciéndolo durante los siguientes 3 años y medio. Y esto es bíblico, solía decir, léelo en el libro de Daniel, en donde se le hace referencia como un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, Daniel 12:7. Se trata de 1.260 días en tu experiencia de ella. En su uso de la ley, solía contar cómo logró viajar por mar de Nueva York a Barbados para ver a su familia durante la Gran Depresión, sin nada de dinero en sus bolsillos. Contaba cómo por medio del uso del poder de la imaginación consiguió que le licenciaran del servicio militar con honores para continuar con sus conferencias durante la Segunda Guerra Mundial. Les contaba a sus audiencias en San Francisco, en las décadas de 1950 y 1960, historias de cómo otros habían hecho uso de la ley. Habló de ello en televisión y radio en el área de Los Ángeles. Aprended a usar vuestro poder imaginario, con amor, en beneficio de los demás, pues el hombre está moviéndose en un mundo donde todo está sujeto al poder de su imaginación, enseñaba. A finales de los años 60 y principios de los años 70, Neville dio más énfasis a la promesa después de haberla experimentado. El uso del poder de la imaginación puede cambiar las circunstancias, pero es todo temporal y se desvanecerá como el humo, afirmaba con otro movimiento de su mano. O puedes usarlo para hacer una fortuna, para volverte conocido en el mundo, para todo lo que quieras, pero tu verdadero propósito aquí es cumplir las Escrituras, de modo que él lo subordinó la ley a la promesa, y se interesó sobremanera en escuchar relatos de aquellos que habían experimentado la promesa. Y en compartir tales relatos, tal y como había hecho anteriormente con las historias sobre el uso de la ley. En los últimos años de su vida dijo, sé que mi tiempo es corto. He terminado el trabajo que fui enviado a hacer y ahora estoy ansioso por partir. Sé que no volveré a aparecer en este mundo tridimensional ya que la promesa se ha cumplido en mí. En cuanto a dónde voy,
Os conoceré allí como os he conocido aquí, pues todos somos hermanos, infinitamente en amor mutuo. Sobre este descubrimiento que Neville llamó la promesa de Dios, no hay nada que ninguna persona pueda hacer para ganarla. Es pura gracia y llega a su debido tiempo. Si no la experimentas en esta vida, entonces, ¿qué? Pasas a través de una puerta, eso es todo lo que la muerte es, decía Neville, y eres restaurado a la vida instantáneamente en un mundo como este, igual que este mundo. Le gustaba decir a su audiencia con un movimiento de su mano, y sigues allí con los mismos problemas que tenías aquí, sin perder tu identidad, sin vejez, sin ceguera. Sin ser un lisiado, si es que partiste de esta vida bajo esas condiciones, sino joven. Ellos crecen y se casan, y mueren allí, también, con todo el miedo a la muerte que tenemos aquí. Y si mueren allí sin experimentar la promesa, son devueltos a la vida una y otra vez en un lugar más adecuado para el trabajo que todavía ha de hacerse en ellos. Y continúa hasta que Cristo sea formado en vosotros, y como hijos de la resurrección, salís de este mundo de muerte para nunca más entrar en él. Naciste una vez a través del útero de una mujer, una vez de arriba. Neville insiste en que no pasas a través de un útero de nuevo. ¿Qué hay del miedo que muchos tienen a un infierno y condena eternos? En respuesta a esta pregunta que le hacían con frecuencia, Neville respondía con una cita de las Escrituras: ni uno solo se perderá en toda mi santa montaña. Tú eres Dios y, ¿cómo podría Dios condenarse a sí mismo eternamente? Hasta que despertemos y hagamos este descubrimiento, tenemos el privilegio de usar una ley, dada por Dios, para amortiguar los golpes de la vida. La ley, enunciada sucintamente, es esta: en palabras de Neville, la imaginación crea la realidad. Neville hablaba sin apuntes y finalizaba sus conferencias con preguntas y respuestas. Cuando le preguntaban si tenía a la venta grabaciones de sus conferencias, él respondía: yo no tengo grabaciones. Otros aquí están grabando mis conferencias para un uso privado, me parece perfecto. Pero yo no tengo grabaciones. Existen, a día de hoy, muchas grabaciones de sus conferencias en Los Ángeles y San Francisco circulando, gracias a la lealtad y dedicación de muchos de sus estudiantes y amigos que han preservado gran parte de lo que él dijo. Sus libros se siguen publicando también. Neville partió del plano terreno el 1 de octubre de 1972 en Los Ángeles. Aunque la carrera de Neville tuvo su punto álgido a finales de los años 50 y principios de los años 60, en la actualidad su mensaje continúa encontrando un lugar en los corazones de los lectores espirituales por todo el mundo.